Eh, bueno, bienvenidos, bienvenidas todas y todas a este conversatorio organizado por parte de la Asamblea de Agua y Soberanía. El tema de este conversatorio va a ser la experiencia de distintos territorios frente a la crisis del COVID-19 y alternativas al extractivismo. Tenemos como invitadas a tres compañeras que son de organizaciones de otros territorios. Eh, Tenemos a Cindy Maturana de la Araña Colectiva de Chiloé, a Verónica Barrera de Putaendo Resiste, Marileu Avendaño de la Escuela de Agroecología Germinar de Petorca y a Alejandro Carrasco, que es parte de nuestra Asamblea de Agua y Soberanía. Este foro vamos a estructurarlo en tres rondas. La primera, los distintos participantes van a contarnos cómo ha afectado el contexto de la pandemia a sus territorios. La segunda ronda nos van a contar sobre alternativas que podemos construir para superar la crisis social y ambiental que vivimos desde los territorios. Y la tercera ronda van a ser preguntas desde el público. Para eso pedimos que vayan comentando y vamos a ir recogiendo sus preguntas, pero les vamos a contestar todas al final para que así los expositores puedan explayarse en sus experiencias y en lo que nos van a comentar. Así que para partir, yo creo que en el mismo orden que les presenté, partimos con Cindy, luego con Verónica, Marileu y Alejandro. Bueno, hola a todas, todos y todes. Como dijo ahí Yaitza, mi nombre es Cindy, soy de la Araña Colectiva de Chiloé, soy oriunda de San Bernardo y vivo hace 4 años aproximadamente acá en el territorio y soy profesional de la salud. Y bueno, ya yo creo que el diagnóstico como general y medular de lo que es la contingencia del COVID después de una revuelta popular, claramente las desigualdades y todos los que veníamos visibilizando en las distintas movilizaciones, no solamente de octubre, sino que desde el 2013 que aquí hubo una movilización por una mejor calidad en la salud, el Mayo Chilote también del 2016 y obviamente en octubre, donde se fueron visibilizando las distintas necesidades de acá del territorio. Bueno, contarles un poco que acá en Chiloé hay aproximadamente 170.000 habitantes, hay solamente un hospital de alta complejidad, es una densidad de población baja en relación al territorio. El territorio es bastante amplio, considera alrededor de 42 islas y tiene una complejidad en cuanto a la interconectividad. Por lo tanto, las personas que tienen que trasladarse en este minuto ha sido muy complejo, puesto que lo que es el transporte ha disminuido obviamente en su frecuencia. Los buses interurbanos y rurales han disminuido considerablemente su frecuencia y además también habían problemas de interconectividad entre islas. Uno de los casos que más se visibilizaron ahora último, antes de la pandemia, fue la isla de Quinchao, quien habían tenido problemas con unas barcazas, tenían muy poca frecuencia de barcazas y al mismo tiempo un monopolio, y ese monopolio ha elevado mucho sus precios antes del COVID. Y ahora con el COVID y los cordones sanitarios, la gente tiene menos barcazas y además tiene una muy larga espera por los cordones sanitarios que hay entre las islas. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, es que, por lo que he conversado con algunas compañeras, es que en el campo la gente ha vuelto a la tierra, gente que ha tenido que emigrar por trabajo a Castro, al centro, a la ciudad de Chiloé. Hoy en día ha vuelto a trabajar la tierra, a la siembra y también
al mar, a mariscar, que es lo que se llama la extracción de marisco y entre otros alimentos. Entonces, además, bueno, acá hasta el momento hay 55 casos confirmados de COVID. Han estado concentrados principalmente en Ancud. Lamentablemente, las dinámicas culturales y sociales que hay en Chiloé se han visto perjudicadas, obviamente. Aquí la aglomeración, las actividades en comunidad son bien frecuentes, y una de estas, el rendimiento de chancho, que justamente fue uno de los focos donde más hubo contagio, que fue hace poquito, y de ahí también un supermercado. Nosotros contamos en la isla solamente con 8 ventiladores mecánicos y por lo tanto solo 8 camillas en Castro. Entonces la gente de Quellón se tiene que trasladar a Castro en, en, en lo que pueda, en realidad. Tampoco hay buses, entonces también es una dificultad mayor. Y bueno, cuando empezó todo esto del COVID, los trabajadores de las salmoneras, y cuando empezó también los toques de queda, los trabajadores de las salmoneras rápidamente comenzaron a movilizarse para pedir más medidas de seguridad. Algunas mujeres salieron ahí hablando sobre los cambios aleatorios que hicieron en los turnos, es decir, habían algunas alteraciones con que ellos empezaron a cambiar los horarios, donde entraban antes del toque de queda a trabajar, se mantenían en todo el toque de queda trabajando, produciendo durante la noche, y después salían después de que ya se acababa el toque de queda. Entonces había ahí algunas distorsiones en sus turnos, y obviamente trabajan en lugares donde hay mucha gente aglomerada, muy hacinado, y en ese minuto ya no tenían las medidas de seguridad. Ha sido, bueno, la industria salmonera y chorera principalmente, y de transporte, han sido una de las principales razones que ha impedido que se generen cordones sanitarios. De hecho, la movilización de Ancud fue una de las que permitió que se generara un cordón sanitario en Ancud. Pero la presión ahí de esta industria fue mucho más fuerte, y se empezaron a flexibilizar más las medidas de seguridad en Chacao. Así que por el momento, donde yo vivo, no tenemos casos de COVID en Acanchonchi, y en Quellón tampoco hay. Eso. Muchas gracias, Cindy. Ahora es el turno de Verónica. Hola, mi nombre es Verónica Barrera, ahí abajito dice, soy de Putante Resiste, y bueno, en realidad los casos acá de COVID y todo eso, nosotros somos un pueblito pequeño de 17.000 habitantes aproximadamente. Aquí hay 13 casos confirmados, esperamos que esto no vaya en aumento. En realidad no tenemos grandes complicaciones con el tema, a pesar de estar muy cerca de Santiago. Pero a nosotros, y de lo que yo les quiero hablar principalmente, es cómo nos ha afectado esto de la pandemia y el mantenerse como en cuarentena. Nosotros hace unas semanas atrás recibimos la noticia de los 350 sondajes en nuestra comuna, 350 sondajes de una minera. Y en realidad, claro, todo el mundo estaba en sus casas, en cuarentena, las movilizaciones se detuvieron obviamente, pero para nosotros recibir la noticia de los 350 sondajes sin podernos movilizar fue como terrible, y decidimos hacer una marcha, pero les voy a contar un poco más o menos cómo fue todo este proceso.
A nosotros se nos comunican los 350 sondajes que fue aprobado por el intendente y los seremis, y esto todo en la comisión como parte de la Comisión de Evaluación Ambiental. Y todo esto fue vía online, entonces fue muy difícil. Esto se va a conocer un día jueves y el día lunes se hace la votación. O sea, se pudo escribir una declaración de parte de Putaendo Resiste, que leyó una compañera vía online, y también habló en ese momento nuestro alcalde subrogante, y realmente fue muy triste porque no se les prestó no se les prestó atención, yo creo, no se les dio ni una respuesta, no se les hizo ni una pregunta, y se cerró todo esto con la votación en bloque. Todos votaron a favor de los 350 sondajes. Para nuestra comuna los 350 sondajes es terrible porque nuestra cuenca es chiquitita, entonces 350 sondajes alrededor del río es complejo. Pero esta votación que fue vía electrónica, en bloque y todo eso, tampoco a nadie o al Ceremi de Obras Públicas tampoco le importó las observaciones que hizo la DGA, que es la Dirección General de Agua, con respecto a que el agua que ellos iban a utilizar, porque dicen que viene de una vertiente, también la DGA dice que pertenece al río Rosín. Entonces, es complejo cuando no consideran estos aspectos que son técnicos, siendo ellos tan tecnócratas, y cuando estos aspectos son mencionados de parte de la organización de la DGA, fue totalmente despreciado, o sea, no se les tomó ni un asunto. Nosotros en realidad nos oponemos a este proyecto. Primero, al proyecto de sondaje nos opusimos. ¿Y por qué? Porque primero, este proyecto está en carpeta, ¿no? Ellos dicen que es un proyecto muy grande, pero nosotros pensamos y tenemos todavía la fe de que esto no se va a llevar a cabo, no se va a instalar, y estamos luchando porque también los 350 sondajes, ojalá pase algo y se diga que no se van a hacer, pero esto ya está votado porque sí se va a hacer. Entonces a nosotros nos complica todo con esta pandemia, en definitiva, porque no podemos hacer todas las movilizaciones que quisiéramos hacer. Contarles un poco que esta mina es una mina a tajo abierto de cobre y molibdeno, y que se va a instalar en el lecho del río Rosín, que es el único afluente de agua que alimenta el río Putaendo, y que es el que alimenta toda la comuna de Putaendo. Y que a pesar de que es pequeñita, esta comuna se abastece de la agricultura. Entonces, es complejo el panorama. También les podría contar que, el día después que pasó todo esto, se llamó una marcha, y nosotros pensábamos y contábamos, no sé, porque llegaran 50 personas y que máximo, así de todo reventar, y finalmente nos encontramos con la sorpresa de que llegó mucha gente, alrededor de 450, 500 personas serían, y toda la gente con mascarilla, con sus overoles. La organización puso estas cámaras para fumigar, se fumigó durante todo el trayecto de la marcha, pero antes de que comenzara la marcha apareció un camión militar
y este camión militar se instaló al lado de la iglesia, que era donde estábamos nosotros, en la plaza de Putaendo, y fue bastante grosera la actitud, no de violencia, pero sí hubo violencia de parte del, en la forma que se hizo, porque bajó un militar, que era, no sé qué cargo tendría, pero era como un alto cargo, y resulta que este señor era bastante joven, pero se sacó su chaleco antibala y su arma con la que andaba y la puso sobre un parlante. Mientras toda la gente que estaba ahí le gritaba y se escuchaban los cánticos que ya todos conocemos, pero ¿qué hubiese pasado en ese momento si hubiese aparecido alguien más alterado y hubiese tomado el arma? Al día siguiente, otra organización quiso hacer una, ¿cómo se llama esto? Una caravana de automóviles para protegernos y con todo el tema del COVID. Y resulta que cuando se llegó a la plaza y todo Putaendo en realidad estaba totalmente sitiado de carabineros, de militares. Putaendo es muy pequeño, entonces fue como muy chocante. Y esto ni siquiera había pasado en la revuelta. O sea, la revuelta para nosotros fue, nosotros cuidamos mucho nuestro pueblo, aquí no hubieron saqueos, no pasó nada, y fue triste ver cómo se nos estaba tratando de acallar, en definitiva. Bueno, yo creo que el intendente lo hizo con un propósito súper claro, que era ese, acallarnos, amedrentarnos, pero a pesar de todo lo que él ha hecho, Putaendo sigue fortalecido. Hoy día nos estamos haciendo otro tipo de campañas porque no todos podemos salir y bueno, primero ya tenemos un recurso de protección contra el SEA, ya que el Servicio de Impacto Ambiental nos negó la participación ciudadana. Y por esto se ha presentado este recurso de protección para... ¿Por qué? Porque primero se firmaron 2.000 cartas, más de 2.000 cartas fueron las que se presentaron. Esto fue un hecho histórico a nivel nacional, o sea, que se presenten 2.000 cartas al Servicio de Impacto Ambiental para pedir la participación ciudadana, antes no había ocurrido. Y de verdad, no sé, yo creo que hoy día estamos haciendo todo lo que podemos mediante internet y todo, a pesar de que igual tratamos de juntarnos y de mantener la distancia y todo eso, pero hoy día estamos en dos campañas, hoy día principalmente. Una es la campaña de las banderas negras, que es para visibilizar el conflicto hacia la gente que pasa por Putaendo, y estamos confeccionando banderas que son estas banderitas, las estamos, ahí está, ¿la ven? Dice Putaendo sin mineras, ¿ya? Y estamos haciendo, en realidad, cada uno en sus casas haciendo cosas y tratando en lo posible de que este conflicto salga del territorio, salga de nuestra cordillera. Hay gente que está trabajando en Canadá para apoyarnos y en todas otras partes, y estamos haciendo esto también. ¿Se ve ahí? Ahí. Que es el chanc.org, Putaendo sin mineras, firma y difunde. Llevamos hasta este momento más de 28.000 firmas, y para nosotros ha sido súper importante esto, y de verdad estamos trabajando así, pero muy, muy, muy fuerte. Eso, creo que no me pasé. ¿Estamos? Sí. Eso. Se pasó un poquito. Ajá. Pero se pasó un poquito, pero
Ok. Ahora sería el turno de Marileu. Está silenciada, Marileu. ¿Ahora sí me Ahí sí. escuchan? Ya. Sí, ahora sí. Bueno, hola a todas y a todes. Bueno, primero contarles que, bueno, yo soy Mariló Avendaño, soy de la Escuela de Agroecología Germinar. Nosotros somos parte también de una Confederación Nacional de Campesinos y Campesinas. Somos parte de la CLOC también, y del MAT también, pertenecemos al MAT. Y nuestro radio de acción está, bueno, somos de la provincia de Petorca, pero estamos más actuando en la comuna de La Ligua y de Petorca, y en algunos lugares gente de Cabildo eh, interactúa o hace parte también de la escuela, en los lugares, en las otras comunas que nombré. Y básicamente la incidencia de casos ha sido bien baja. En Petorca hubo 6 casos que ya fueron dados de alta, en La Ligua hubo 2 y que también fueron dados de alta. Ahora en la comuna de Cabildo hay 2 activos, pero no se llevaba mucho tiempo sin ninguna persona que se mostrase ser contagiado o contagiada. Hace poco se instauró un cordón sanitario, que no es tan rígido en realidad. Esta parte está en el fin de semana, no está toda la semana ahí, y una cantidad de horas determinada. Y en realidad nuestra máxima preocupación ahora es que muchas comunidades rurales que son abastecidas por las APR, que es agua potable rural, que es como lo último que queda de soberanía de la gestión comunitaria del agua, no están teniendo la suficiente agua, que necesitan ni siquiera lo mínimo, están con menos de 50 litros en algunos casos. Entonces, si existe algún foco de infección importante, es muy probable que se propague rápidamente, porque no van a existir las medidas higiénicas que se pueda contener este episodio o este hito de una propagación muy extendida. Entonces, y ya también ha generado esta cuestión de la pandemia, más que enfermos, es una situación de no poder movilizarse por la cuarentena, de no movilizarse porque te puedes enfermar, que la locomoción pública también ha disminuido de manera importante, la cesantía aumenta también, y que llevamos más de un año que no llueva de una manera, que no ha caído casi en un año nada, y la sequía extendida lleva más de 10 años, conjuntamente con el robo de agua. Entonces, la ruptura del ciclo hidrológico ha creado esta gran fragilización de las condiciones de vida de las personas de acá, más que la pandemia misma, es los coletazos sociales que está teniendo, y unos problemas estructurales que existen en nuestro país y que no nos están dejando tener condiciones de vida que sean mínimamente dignas. Eso. Muchas gracias, Marileu. Ahora es el turno de Alejandro. Hola a todos y a todas los que nos están escuchando por las redes. Primero agradecer a las compañeras que en un gran esfuerzo se han sumado a este foro que hemos organizado como Agua y Soberanía. Me parece importante esta actividad de empezar a transmitir lo que pasa no solamente en los territorios que han sido más quizás visualizados en la prensa, sino en territorios que están más alejados, que por lo general son comunas rurales y que tienen problemas igual o quizás mucho más importantes los que tienen otras comunas. En mi caso me toca hablar de Puente Alto y quisiera centrarme, creo que en 3 puntos importantes que se están viendo acá en la comuna. Un primer punto tiene que ver con que, como muchos sabrán, Puente Alto es una de las comunas más populosas de acá del país en general. Son alrededor de 850.000 habitantes, según el último gran censo del 2012, ¿cierto? Y en ese sentido, en Puente Alto se acopla, vive la mayoría de la gente trabajadora del país. Gente que está trabajando en sectores estratégicos, gente que está trabajando a contrata, a honorario, a boleta, o derechamente gente que está trabajando el día a día. Y creo que eso es una cuestión muy importante que está pasando acá en Puente Alto, y lo junto con el segundo punto,
que las cuarentenas no han hecho sentido, al menos en el territorio, no han hecho sentido, no por el hecho de que en sí la cuarentena sea una medida que no sea efectiva, sino que la cuarentena, uno podría decir en países del primer mundo, como los quieran llamar, como Nueva Zelanda, Australia, cuando hay seguridades sociales que permiten a la población poder quedarse en casa, la cuarentena sí está siendo efectiva, pero en comunas como Puente Alto, comunas de pueblo trabajador, se hace muy difícil para la gente poder quedarse en casa, entendiendo que mucha gente está quedando desempleada, como decían las compañeras antes, mucha gente está congelándose los contratos, pagándole contratos a media, gente que no ha podido ir a sus trabajos porque trabaja en el comercio ambulante, y en ese sentido se ha generado una contradicción para las propias personas en esta suerte de dicotomía que no debería existir, que es o me quedo en mi casa y me muero de hambre y no alimento a mi familia, o salgo a exponerme a contagiarme, en el contexto de que también Puente Alto es una de las comunas con más contagios activos en este momento, alrededor de 650 contagios activos, por lo menos son los que se saben. Sabemos que hay un ocultamiento de las cifras, un desabastecimiento de los medicamentos, o sea, de las herramientas que posibilitan los exámenes de PCR, los hospitales también de acá de la zona sur-oriente y básicamente toda la región metropolitana están por sobre el 85-90% de saturación, próximo ya a saturarse, a desbordarse, y en ese sentido se ha generado una falsa contradicción, como digo, entre o quedarse en la casa y poder salvarse del virus pero morirse de hambre, o salir y contagiarse, o salir y asumir el riesgo de contagiarse. Y creo que eso está pasando en Puente Alto, está pasando en otras comunas, en casi todo Chile, y un elemento que no deberíamos estar sorteando, no una pregunta que queríamos responder nosotros, como población, ¿cierto? Otro elemento más interesante y preocupante, un poco a la sintonía de lo que decía la compañera Verónica en Putaendo, es que, claro, o sea, se dejan de pagar los sueldos, se congelan contratos, se dejan de hacer muchas cosas, pero el extractivismo no para. O sea, tal como decía la compañera de Putaendo, allá en Putaendo con el sondaje de 350 sondajes por una minera, acá en Puente Alto podemos ver lo mismo en el proyecto Alto Maipo. Es un proyecto que sigue funcionando, que no está con las condiciones, primero no tiene condiciones ecológicas para poder sostenerse, un proyecto que está minando rocas, está socavando glaciares que no pueden ser reestructurados posteriormente, está reconfigurando completamente todo lo que es la cuenca del Maipo y lo más importante, arriesgando el consumo de agua potable para toda la región metropolitana, que es el río Maipo, que es el principal río que abastece de agua potable a la región metropolitana. Entonces, claro, o sea, por un lado nos cortan el sueldo, los empresarios que siempre ganan, por un lado nos congelan los contratos, ¿cierto? Mientras se reparten las tajadas millonarias de las ganancias como Cencosud, pero por otro lado los proyectos extractivistas no paran, ¿cierto? Y eso implica no solamente una precarización de los ecosistemas, sino también una precarización de los trabajadores que se exponen a trabajo altamente vulnerable. Así que eso como tres cosas que me gustaría como puntualizar de lo que está pasando con Puente Alto. Otra cosa también interesante es la continuidad de estas organizaciones que se han ido gestando a propósito de lo que pasó en octubre, que han ido asumiendo tareas y desafíos de cómo intentar gestionar con los pocos herramientas que uno podría como pueblo sostener la crisis. O sea, compañeros que están levantando acopio para asistir a las personas más vulnerables, compañeros que están organizando brigadas de sanitización. Entonces también hay un esfuerzo por darle continuidad a esto que se abrió en octubre, que me parece que no podríamos asociar o no podemos separar lo que pasa en octubre con lo que está pasando ahora con la pandemia. Y Puente Alto se vivió mucha represión, como en todo Chile, pero también se vivió mucha organización. Y en ese sentido, esa organización ha permitido poder, primero, visibilizar los problemas de toda la comuna, y segundo, dar soluciones en lo posible, ¿cierto? Otro dato que se me iba es que, claro, la cuarentena acá en Puente Alto es muy difícil sostenerla para la mayoría de la gente, porque básicamente se transforma en la práctica en hacinamiento. O sea, no es lo mismo hacer una cuarentena acá en Puente Alto, sobre todo en los sectores como Bajos de Mena, que hacerlo en Las Condes, en Vitacura, en Lo Barnechea, etc. O sea,
Hay un problema que la pandemia ha expresado que tiene que ver con la forma en la cual se organiza la ciudad. Y creo que Puente Alto, las comunas periféricas sobre todo, están sufriendo las consecuencias de esa forma de entender o de regular la ciudad. O sea, poco espacio de áreas comunes, índice casi burlesco de áreas verdes comparado con otras ciudades y viviendas precarias. Creo que son elementos que hay que empezar a rescatar y que no pueden quedar en el olvido porque nadie nos asegura que no va a venir una próxima pandemia en los próximos años y que son consecuencias, como decía la Cindy, estructurales que socavan a la población en general y sobre todo a los más desposeídos, a los trabajadores y trabajadoras. Eso. Muchas gracias a los cuatro por sus intervenciones. Ahora pasamos a la siguiente ronda, que vamos a responder sobre qué alternativas se pueden construir para superar la crisis social y ambiental que estamos viviendo desde los territorios, cuáles son las alternativas que ustedes han evidenciado y que consideran que serían como bueno para construir conocimiento en conjunto. Mantenemos el mismo orden, así que comienza Cindy. Gracias. Bueno, agarrándome un poquito de lo que decía Alejandro igual, cómo se posiciona también el extractivismo en los territorios. Acá Salmón Chile donó 2.000 exámenes PCR gratuitos al Servicio de Salud Chiloé. Al mismo tiempo financia algunos insumos que necesitan algunas postas rurales, principalmente postas rurales donde están instaladas estas grandes empresas, y sigue posicionándose en el territorio como una necesidad, como lo que el Estado no garantiza, lo garantiza la empresa privada, el multinacional, el extractivista. Y sin embargo, en ese contexto, puedo rescatar que he visto mucho recuperar, digo recuperar porque ya era algo que que ya existe en este territorio, que es el trueque. Los vecinos y las vecinas se han estado organizando, haciendo trueques de quintales de papa, pudiendo compartir también otros insumos de alimentos, todo lo que necesiten en el hogar, lo están ahí haciendo trueques en distintos grupos. Y como les comentaba también, esta vuelta a la tierra ha permitido también algunas comunidades con las que he conversado, que son de sectores rurales de Quellón, han vuelto a recuperar esos saberes ancestrales de pueblos huilliches, poder reconectarse nuevamente con la tierra, con la siembra. Yo vengo de la ciudad, vengo de San Bernardo, y la verdad es que siento que ese es un derecho que deberíamos tener todos: el derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a poder circular libre en un ambiente limpio, sin contaminación. Y creo que tenemos que retomar las redes de apoyo. La revuelta igual nos dejó algunos vestigios de asambleas territoriales, retomar esas alianzas a nivel territorial, a nivel nacional, poder de alguna forma hacerle frente también al avance de este modelo capitalista que siempre se va como de alguna manera modificando para poder adaptarse a estos nuevos contextos. Y yo soy una convencida de que sin organización territorial popular no vamos a poder generar grandes cambios, porque de la institución ni del Estado van a generarse los cambios. Eso. Muchas gracias, Cindy. Ahora sigue Verónica.
Verónica. Sí, es que parece que está teniendo un problema de conexión. Sí. Ahí sí. Ahí estamos. Sí, ahí sí. Estás muteada, sí, estás en silencio. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Allá. Ya, bueno, a ver, en el contexto actual, yo creo que nosotros debemos buscar formas, no sé, poder tener todo esto, pensando en todo lo que comentó la Cindy, lo que alcancé a escuchar, porque parece que hubo una desconexión. Eh, tenemos que tratar de alguna forma de tener estos proyectos depredadores para que, o sea, y tratar de implementar nuevas medidas. No sé, pues, yo pienso en las termoeléctricas eh, que usan este combustible fósil, eh, desmontarla, no sé, paralizar el tema de los monocultivos, eh, todo lo que afecta el curso natural de los ríos también. eh, y sobre todo yo creo que hoy día para que esto se detenga de alguna forma, yo creo que hay el Tratado de Libre Comercio que tiene que ver con el TPP-11. Yo creo que una de las cosas que más nos podrían afectar hoy día con respecto a todo lo que estamos viviendo eh, con el tema del extractivismo y todo esto que ha sido de verdad nuestro país. Si nosotros vemos el mapa minero, por ejemplo, es de verdad estético. Yo he visto, no sé si ustedes lo han visto, pero el mapa minero chileno la cordillera, nuestra cordillera es como una cordillera que estuviera infectada de termitas. Es como eso. Y es terrible también. Po. Entonces, cuando vemos que nosotros tenemos nuestro valle, que es el único valle en la zona central que está libre todavía de minería, me estoy refiriendo solamente al valle de Putaendo, porque para el lado sur tenemos los Andes y que está, sigue, o sea, de ahí para allá está el cordón cordillerano lleno de minería y para el norte igual. Entonces, eh, claro, ¿y cómo lo hacemos? Todas las formas yo creo que son posibles. Todas las formas de lucha en este minuto son posibles mediante las formas que nosotros pensemos que sean viables para cada uno, así como para las organizaciones y para las personas que en muchas oportunidades eh, están como tratando de hacer algo desde donde estamos hoy día, que es esta crisis. Pero de todas maneras hay que sociabilizar estos conflictos y como sea, cualquiera sea, lo importante es no quedarnos solo como observadores de esto, sino que ser protagonistas en esta lucha. Y aparte de eso, así como, no sé, avanzar creando una nueva institucionalidad también, que tiene que ver como la regulación ambiental y que se base principalmente en la protección, a ver, vinculante de las comunidades podría ser, pensando en que nosotros tenemos que preservar nuestro ecosistema, ¿cierto? Y avanzar creando un nuevo modelo productivo para que en esto se basen nuevos conceptos. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos crear nuevos conceptos para defender a la madre tierra.
rescatar, no sé, las enseñanzas ancestrales, a lo mejor como parte de la educación de la niñez, y rescatar las costumbres de la medicina natural y enseñarle todo esto a nuestros niños, porque en definitiva son los niños los que van a ser el futuro y los que van a tener que reaccionar frente a todo lo que hoy día son los desastres que tenemos y que las grandes empresas son las que están hoy día creando todo esto. Eso, ¿por qué yo pienso en los niños? Porque los niños, en definitiva, educar a un niño con un pensamiento más crítico y humano puede lograr hacerlo vivir frente a todas las adversidades que hoy día tenemos. Yo veo el caso, por ejemplo, de Marilú en Petorca. ¿Petorca es cierto? No, sí. Y el estar sin agua, yo creo que es una de las cosas más terribles que puede ocurrir. O sea, no tener agua ni siquiera para lavarse las manos hoy día en este tiempo tan crítico es complejo. Nosotros como Putaendismo hemos pensado que nuestra salvación podría ser el turismo en la ecología, ecológico, el turismo desde la historia, el turismo desde la ancestralidad, el turismo, no sé, nosotros tenemos una gama de condiciones en nuestro Putaendo que podrían salvar hoy día a Putaendo sin la necesidad de tener el extractivismo minero en nuestra zona. Como les dije antes, esta es una zona agrícola y nosotros queremos que siga siendo lo que es hasta ahora, un pueblo tranquilo. Además, todas estas formas de poder volver a lo terrenal, a lo mejor, es una forma de salvación. La Cindy hablaba del trueque, por ejemplo. Acá se desarrolla harto todavía el trueque, es una zona donde históricamente se hizo mucho trueque y hoy día mucha gente lo está volviendo a hacer. El trabajo en comunidad, el trabajo de la misma, de las huertas familiares o de la agricultura familiar o la agricultura comunitaria. También es una de las formas de vivir en este tiempo y de tratar de pasar por encima de todo lo que nos está afectando. Y además, no sé, volver a la tierra, a lo humano, el trabajo de la familia, y de repente yo el otro día pensaba en el tema del vestuario. Hace unos meses atrás todos andábamos pensando qué me pongo mañana. Hoy día yo creo que a nadie le importa mucho eso. Hoy día tenemos que pensar en la transformación de nuestra vida. Yo creo que a partir de ese tipo de cosas, en la transformación, como buscar nuevas formas de vivir para no seguir depredando, porque nosotros también somos depredadores en cierta medida, pero nosotros tenemos que parar la agroindustria, el extractivismo y todo ese tipo de cosas hoy día desde el lugar donde estamos y con las organizaciones, pero es importante que tengamos claro que nosotros podemos vivir desde lo natural y lo humano. Eso. No me pasé. No. Muchas gracias, Verónica. Le recuerdo a las personas que están observando que puedan hacer las preguntas a través de los comentarios para que vayan dejando sus preguntas para la siguiente ronda. Ahora seguimos con Marileu. Dentro, de nosotros en realidad como eje de trabajo tenemos la agroecología y la soberanía alimentaria. Entonces, tanto desde la manera que es enseñar, nosotros somos una escuela, pero también como pertenecemos a una confederación campesina, también tenemos una visión política de qué significa esto y que
Es cierto que tenemos que construir dentro del territorio una alternativa, pero esta no puede estar desvinculada a nivel nacional de los otros territorios, y tenemos que articularnos para poder alcanzar nuestras demandas. Y que una de las primeras, que es para poder producir alimentos, para realmente ser soberanos y soberanas dentro de lo alimentario, porque es un derecho y porque tiene que ser asegurado, un derecho humano. Es el acceso al agua. Entonces nuestra reivindicación primera es el acceso al agua, que tiene que ser recuperado, que tiene que ser igual que la naturaleza, un sujeto de derecho, y no puede ser una mercancía susceptible a la privatización. Entonces eso, nuestra alternativa bueno, primero es reivindicativa, pero al mismo tiempo es de construcción del poder popular en los territorios y en nuestro territorio, para poder salvaguardar la semilla nativa y poder reproducirla, la reforestación, poder también cuidar el patrimonio cultural y de la experiencia que tiene el campesinado chileno, y que está siendo colonizado lleva más de 20 o 30 años siendo colonizado por la Revolución Verde, y que fue justamente propiciado y financiado por el Estado de Chile. Creemos que el Estado de Chile debería hacer una política nacional de agroecología, en donde se subvencione a los campesinos con asesoría técnica y con lo que sea necesario para poder dirigirnos hacia una agricultura sustentable, y que sea también en esta nueva constitución que se va a escribir la soberanía alimentaria como un derecho que tiene que ser asegurado por el Estado de Chile. Además, creemos fundamental que haya una reforma agraria integral y popular, en donde se redistribuya el medio de producción, que es la tierra, que tiene que ser expropiado de los latifundistas, y tiene que ser redistribuido hacia los campesinos y campesinas, y ser ayudados por el Estado a este manejo de la tierra. Y creemos fundamental en este ámbito de la agroecología que más que solo producir, es una nueva forma de vida, una nueva forma de relaciones sociales y de trabajo. Esto cabe destacar que un feminismo campesino y popular también rescatamos, que tiene que ser teniendo el componente indigenista, campesino y propio de las mujeres del campo, y que está muy vinculado, tiene raíces muy similares de pensamiento con el ecofeminismo, que también considera a la tierra como sujeto de derecho, que lo mismo que el extractivismo como afecta a los territorios, afecta también a los cuerpos de mujeres, niñas y disidencias sexuales. Entonces nuestra alternativa es amplia, es también un proyecto de sociedad, no solo de un proyecto en particular de todo el agronegocio que nos está asediando, sino que una reestructuración más profunda y estructural de nuestra sociedad. Muchas gracias, Marileu, por tu intervención. Ahora finaliza esta ronda, Alejandro. Yo creo que, como Agua y Soberanía, creemos que desde octubre del año pasado, con la revuelta, ahora con la pandemia, hay una crisis. Y una crisis implica la posibilidad de pensar cosas nuevas, como decía la Marileu, pero así de verdad tirar la vara bien pasada, porque antes no había una crisis que nos permitiera decir que esta hueá ya no podía seguir, disculpen el garabato, pero que esta hueá ya no podía seguir funcionando. O sea, no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Y creo que la crisis de octubre, la crisis de ahora por la pandemia nos obligan y nos permiten también pensar que sí existen otras formas de organizar la vida, en las cuales podamos seguir viviendo y reproduciendo la vida con dignidad. Creo que fue el llamado de la gente los primeros días y durante toda la revuelta de octubre. Tal como decía la Marileu, eso nos permite tirar una consigna que nosotros proponemos, que es bien general, y que es una socialización y gestión pública y democrática de los bienes comunes. Y esto se evidencia en varios puntos más que voy a nombrar,
pero que responden un poco a lo que ya decían las compañeras, ¿cierto? O sea, las pérdidas de los fondos de pensiones, las pérdidas de trabajo, las pérdidas de sueldo, siempre se socializan entre los trabajadores, pero la riqueza siempre se quedan unos pocos. Entonces nosotros tenemos que empezar una sociedad donde no, donde la riqueza se socialice entre nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, que somos los que aportamos, los que creamos ese trabajo y esa riqueza, y no entre los que se apoderan de ella. Y en ese sentido, la socialización y gestión de los bienes comunes permite plantear el agua, los ecosistemas en general, los humedales, los glaciares, los bosques, la fauna, la flora, y nosotros mismos como un elemento vital y todo relacionado, interconectado entre nosotras y nosotros. Y en ese sentido, apunta esta gestión y socialización de los bienes comunes. O sea, no es posible que con el agua se lucre, no es posible que con el agua potable, en Puente Alto al menos, o ya vimos con la coyuntura que pasó en Osorno el año pasado, se lucre, ¿cierto? Son industrias estratégicas que deberían pasar a control no solamente del Estado, sino de los propios trabajadores y trabajadoras, en procesos democráticos, de decisión, vinculantes, etcétera. O sea, no hay una justificación no hay una justificación que justifique, valga la redundancia, el interés lucrativo de estos sectores estratégicos. Y en este sentido, esta gran consigna de la socialización y gestión pública y democrática de los bienes comunes, nosotros creemos que se articula mucho con una discusión que se venía planteando, o se planteó en octubre, creo que con el tema del proceso constituyente. Discutimos acá en Puente Alto, yo creo que en la Asamblea de todo Chile se ha discutido cómo enfrentar ese proceso, que es un proceso que está ahí, que es un hito que no podemos evadir, que algunos ya están pateando, y que nosotros creemos que podremos sacar la mejor constitución del mundo, pero esa constitución no va a solucionar los problemas ambientales que se están dando ahora, en este momento, a lo largo de todo Chile. O sea, lo decía Verónica, Marileu, Cindy, y podríamos hacer un chat acá de cientos de organizaciones que plantearían problemas más o menos similares. En ese sentido, creo que se hace necesario medidas de urgencia previas a ese proceso constituyente y que tienen que ver, nosotros decimos, con declarar una emergencia climática. ¿Qué significa esto en términos concretos? Primero, la paralización de todas las transacciones del mercado de aguas y las políticas orientadas a continuar mercantilizándolas, ¿cierto? La cartera hídrica, los procesos, o sea, los proyectos hidroeléctricos, que se subasten o que se vendan y que se sigan comercializando derechos de agua en un contexto en el cual hay zonas, tal como lo han dicho varias organizaciones, que no están pudiendo hacer algo tan básico como lavarse las manos. Entonces, el derecho al agua como un derecho básico, fundamental, como un derecho humano. Segundo, no más zonas de sacrificio, y tiene que ver con lo mismo, o sea, es cómo organizamos ciudades, cómo organizamos regiones, territorios, ecosistemas que sean equilibrados y que no generen consecuencias ambientales no solamente para la flora y la fauna, sino que también para los propios trabajadores que están y las comunidades que viven en esos territorios. O sea, el caso de Puchuncaví, Quinteros, creo que es el más icónico, pero hay cientos de casos más. Caimanes, Putaendo, Freitina en su momento, y todavía sectores que no pueden ser más zonas de sacrificio para que sigamos manteniendo los niveles de consumo que hemos mantenido, un poco como lo que decía la Verónica, ¿cierto? Esto de que ya no nos estamos cuestionando si nos vestimos o no. Entonces, esta crisis también permite empezar a cuestionarnos ese ideal de consumismo que está bien impregnado en la sociedad mundial. Un tercer elemento es la renovación la revaluación de todos los TLC. Es imposible que podamos discutir un proceso constituyente o una asamblea constituyente, perdón, democrática, soberana y feminista, si es que no se pueden revaluar todos los tratados de libre comercio, que son básicamente los que moldean la forma en la cual se organiza la economía y el territorio en Chile. O sea, lo decía Verónica también con este mapa un poco que da miedo, ¿cierto?, de los proyectos mineros, hidroeléctricos, y uno podría poner todos los proyectos de orden de extracción de recursos naturales, y básicamente estamos destruyendo el país completo. Y en gran medida eso es parte de los acuerdos de tratado de libre comercio.
Un cuarto elemento que me parece súper importante tiene que ver con la profundización de la soberanía y la democracia en los territorios. O sea, no es posible que en Putaendo se sigan destruyendo o construyendo, perdón, sondajes, ¿cierto? Que en Alto Maipo se siga destruyendo el río, que se planteen proyectos en sectores donde ni siquiera le han preguntado a la gente qué piensa, cuál es su relación con el entorno, cuáles son sus proyectos locales, ¿cierto? En ese sentido, es urgente que los territorios comencemos a decidir. Y ese proceso se abrió en octubre, ¿cierto? Porque la Asamblea Constituyente o el proceso constituyente o el proceso democrático no es solamente un hito institucional, sino que también es, ¿cierto?, cómo se genera esta cientos de asambleas, discusiones, proyectos, programas que han empezado a unirnos como trabajadores y trabajadoras. Políticas de protección también y regeneración de los ecosistemas vulnerados, ¿cierto? Como un quinto elemento que nos parece importante destacar. Ya hay sectores que están completamente vulnerados, hay humedales, lo mismo que pasa en Quintero y Puchuncaví, como una zona que es completamente industrial. ¿Cómo llegar a esa zona y repensar la actividad económica que se está planteando en esos territorios, ¿cierto? Y también, si bien hay territorios que ya no vamos a poder salvar, es intentar salvar los territorios que se puedan e intentar preservar los territorios que van quedando, ¿cierto? Es un poco la lucha que han hecho las compañeras aquí presentes y muchos compañeros y compañeras más a lo largo de todo el territorio. Eso, me quería quedar con la idea de que la crisis nos implica, nos obliga un poco y también nos posibilita, ¿cierto?, a pensar que otra forma de organizarnos es posible. Un poco también el llamado de este foro es a eso, a que están pasando muchas cosas, hay un estrés mental, físico, hay degradación de los ecosistemas, hay vulneración a los trabajadores, hay precarización, hay represión, hay miles de elementos, pero también hay un elemento que es súper importante, y es que son precisamente en estos momentos en los cuales nosotros podemos comenzar a pensar que podemos vivir de otra forma. Eso es en definitiva lo que queremos transmitir con nuestras propuestas. Eso. Muchas gracias a los cuatro por sus exposiciones. También agradecer a las personas que están participando a través de los comentarios, que nos están dejando saludos y felicitaciones y también están comentando sobre la situación. Sobre eso vamos a partir con una primera ronda de preguntas. La primera es una pregunta dirigida a Verónica, que dice: ¿de qué manera Putaendo Resiste genera resistencia para frenar esto? Supongo que se refiere particularmente al tema de estas sondas que se están instalando. Sí, el proyecto. Bueno, Putaendo Resiste ya lleva 5 años. Antes de que comenzara, o sea, aquí no se ha instalado ni una mina todavía. Ahí estamos en la etapa de sondajes. Nosotros llevamos 5 años trabajando, preparándonos, estudiando, tratando de entender los temas porque no son fáciles. Aquí hay un grupo de compañeros que trabaja mucho en el tema legal, no son abogados, pero así en el camino nos fuimos preparando y apoyando de OLCA, que es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Lo dije bien, creo. Y ellos nos han ido apoyando. Trabajamos con un abogado de OLCA que también nos apoya en todo este proceso, pero ha sido un proceso muy largo en el que uno va tratando de educar también desde lo que nosotros vamos aprendiendo, vamos educando a nuestra población, a nuestro pueblo. ¿Y de qué forma nosotros lo hemos hecho? Hemos ido a todas las comunidades, hemos armado caravanas culturales en donde llevamos videos, hacemos una obra de teatro en la que yo participo personalmente con una compañía de teatro, y la obra se hizo esa obra se escribió hace mucho tiempo en Copiapó, y a partir de esa nosotros la hemos usado como caballito de batalla para educar a la gente a partir de una obra infantil que se llama El monstruo de las aguas.
Nosotros hemos defendido, hemos puesto como reseña los glaciares de roca que tenemos. Y estos glaciares de roca, y tratando de hacer entender a la gente, porque, a ver, aquí hay dos cosas fundamentales para la persona que preguntó esto, que es Luis Ibaceta. Nosotros hemos hecho un montón de actividades, de cosas durante estos 5 años o 6 años, ya no tengo muy claro, pero con el afán de que la gente de nuestro pueblo comprenda que hoy día la minera puede pedir o ofrecer mucha plata, pero eso va a ser pan para hoy día y hambre para mañana. Vamos a estar secos, no nos va a quedar agua. Por eso es tan importante que el pueblo en sí se levante, despierte y se manifieste frente a esto. El pueblo de Pascualama, el pueblo de, en la minera Pascualama, no sé si recuerdan el caso de Pascualama, ahí todo lo que se hizo y lo hizo el pueblo fue lo que paró que se siguiera robando, extrayendo y deplorando lo que fue el glaciar de Pascualama, que este glaciar lamentablemente se destruyó y nosotros no queremos que pase esto. Nosotros tenemos glaciares de roca y no vamos a dejar que esto ocurra. Nosotros estamos haciendo de todo lo que está a nuestro alcance para resistir ante Andes Cooper y su proyecto Vizcachita Holding. Eso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que también está dirigida a Verónica, pero que creo que la podrían responder también los demás porque es sobre la institucionalidad ambiental, en particular el rol que tiene el SEA respecto a estas políticas. Entonces, podríamos partir con Verónica y luego como también que los demás quieran complementar desde su experiencia con la institucionalidad ambiental sería como muy bueno. Bueno, la gestión del SEA hasta ahora ha sido nefasta, en realidad, para nosotros, porque desde el principio, desde que nosotros estamos haciendo las gestiones, nosotros en una oportunidad o dos oportunidades tratamos de hablar con la señora Esther Parodi, que es la directora del SEA acá en la quinta región, y ella nunca nos ha atendido, nunca ha querido hablar con las organizaciones, no nos han dado la posibilidad de presentar como pueblo nuestro pensar ni nuestro sentir de lo que nosotros queremos. De hecho, o sea, que se nos hayan negado 2.000 cartas de petición de participación ciudadana, yo creo que, o sea, ni siquiera ellos, como sea, han venido a reunirse con nosotros o habernos llamado a una reunión. De hecho, en una oportunidad nos habían dicho que nos iban a esperar con el intendente y todo, y resulta que el mismo día nosotros arriba del bus se nos avisa que no lo habían agendado y que tenían otra reunión. Entonces, siempre ha sido como la tónica de hacernos a un lado. No se ha tomado nunca en cuenta el sentir del pueblo de Putaendo, y realmente Putaendo no está dispuesto a recibir la minería, pero yo creo que ellos están más de parte de la institución o de la empresa, del empresariado, y que es hoy día Andes Cooper en Canadá y Vizcachitas en Chile. Eso. Muchas gracias. ¿Algún otro de los panelistas que quiera referirse a esta pregunta? Bueno, yo recuerdo hace mucho tiempo que no nos hemos relacionado con algunas instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental, pero sin embargo Alto Maipo tiene ahí
un gran expediente de experiencia con respecto a ese servicio, donde prácticamente está desmantelado, no hay fiscalización y hay muchas denuncias además de la Superintendencia de Medio Ambiente que finalmente quedan ahí acumulándose en archivadores y finalmente no se genera mucho desde ahí. El servicio de evaluación ambiental finalmente puede ser corrompido por cualquier fuerza política o económica que requiera intervenir en algún territorio. Es un instrumento que hay que utilizar, pero no son necesariamente de todas las fichas que hay que jugar en el momento de resistir en algún territorio por alguna empresa extractivista. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera agregar algo que tiene que ver no con el sistema de evaluación ambiental, pero sí con la forma o las instituciones que han intentado adoptar o gestionar la crisis hídrica en Chile, a propósito de la Mesa Nacional por el Agua que se está planteando por parte del gobierno, que ha sumado varias críticas a propósito de que sus integrantes tienen conflictos de intereses con los propios proyectos extractivistas, ¿cierto? Y en ese sentido vuelvo como a la propuesta que mencionábamos antes, como una Mesa Nacional por el Agua no involucra organizaciones sociales, ambientales. O sea, ellos dicen, hay organizaciones del ámbito civil, pero sabemos que eso en la práctica no es real y que en última instancia no son vinculantes. O sea, se abrió una encuesta, hubo una metodología para contestar sobre lo que las organizaciones sociales pensábamos a propósito de esta Mesa por el Agua Nacional, pero que no es vinculante. Entonces, básicamente un saludo a la bandera por parte de esta institucionalidad que son básicamente los mismos decidiendo siempre y no hay ningún ápice de democracia y de soberanía y de democracia no representativa, sino que participativa, directa. Eso. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, si Marileu, ¿quieres también hacer un comentario sobre esta? Ya. Estás muteada, no te escuché. Que no hemos tratado con ese organismo, entonces no tengo mucho que decir en realidad. Ya. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es sobre eso. ¿Qué podemos proponer si se retoma la discusión constituyente? No sé quién quiera partir. Ya. Verónica. Oye, a ver. ¿Ahí me escuchan? Sí. Es súper corto. Yo creo que dentro de todo de la discusión constituyente, yo creo que tenemos que pedir que se incluyan los derechos de la madre tierra. O sea, yo creo que para que podamos defender, tiene que cambiar la constitución, obviamente, pero para esto creo que es importante buscar un espacio donde exista realmente la defensa de la naturaleza o los derechos de la naturaleza, no sé cómo ponerlo en realidad, pero yo creo que eso, súper corto. Muchas gracias, Verónica. ¿Y quién le gustaría seguir? Igual me gustaría agregar un punto en torno a eso, que creo que ya igual lo dijimos, pero Marileu igual lo señaló, el tema de la expropiación de los recursos naturales, los bienes comunes que ahora están en manos de privados. Creo que eso tiene que ser el elemento central desde una propuesta socioambiental, claro. O sea, hay mucho otro énfasis y dimensiones que tienen consecuencias sobre nosotros los trabajadores y las trabajadoras, pero creo que un elemento central es empezar y hablar de socialización de esos bienes comunes. O sea, no es posible que con el agua se lucre, no es posible que se planten pinos y
y se destruyen ecosistemas completos para enriquecer a forestales, no es posible la pesca de arrastre, no es posible, o sea, no es posible casi nada, ¿cierto?, de la dinámica o forma en las cuales se está extrayendo los recursos naturales en el territorio. Entonces, como redistribución, socialización, democracia. Podríamos sintetizarlo. A mí igual me gustaría complementar ahí lo que obviamente estoy de acuerdo con Verónica y Alejandro con lo que plantearon y creo que dentro del contexto del COVID se hace imperante hablar de otro paradigma de salud. Salud no solamente desde el individuo, persona, sino que desde la salud colectiva, de la comunidad y de esa salud que interviene y que afecta y transforma también el territorio, un territorio sano, con territorio sano, tiene gente sana. La soberanía alimentaria es parte fundamental de la salud. Si tenemos agua, si tenemos suelos sanos, vamos a tener una comunidad sana. No podemos seguir en un modelo de salud tan desigual, donde el mercado regula finalmente la vida. No podemos seguir trabajando en torno al bien de mercado, sino que tenemos que trabajar en sostener la vida y la sostenibilidad de la vida tiene relación con nuestra historia, con nuestra cultura y con un territorio que no sea violentado por este modelo patriarcal, extractivista, salvaje y neoliberal. Yo creo que estamos en momento de cambiar un paradigma de existencia, un paradigma que nos ha hecho ver la vida de forma lineal, de vernos a nosotros como un objeto, como una máquina que incidimos en ella, donde un gobierno se encarga de decirte a ti que tú como individuo eres el responsable de tu salud, pero no le podemos decir eso a la gente que vive en Quintero Puchuncaví, que tiene enfermedades respiratorias crónicas por los envenenamientos masivos durante la historia. No le podemos pedir que tengan, que no se enfermen si no tienen un territorio en donde poder vivir. Yo creo que es central que la discusión en torno a una nueva constitución sea el sostener la vida y la salud de las personas y de los territorios. Bueno, yo creo que en esta nueva, con esta pregunta, creo que es la profundización de todas las demandas sociales que se tienen que constituir en una nueva constitución, y además está decir el esencial derecho al agua y la soberanía alimentaria para nosotros siempre va a ser eje fundamental, y que se también ratifique el Estado de Chile la Declaración de los Derechos Campesinos, que señala ahí, es como una versión de los derechos humanos, pero versión campesino, y que es fundamental también que esté considerado. Muchas gracias a los cuatro. Ahora vamos con una siguiente ronda de preguntas. En primer lugar tenemos una que hace referencia a que muchas industrias contaminantes han aprovechado este momento de la pandemia para lavar su imagen, por ejemplo, a través de acciones de sanitización o donaciones de productos a municipios. Dice, en caso de San Bernardo ocurre con Molimet y Anasac. ¿Se ha presentado esta situación en sus territorios? Ahí, no sé quién quiera partir. Bueno, yo lo mencioné al principio de la exposición. Acá Salmón Chile, que está obviamente posicionado en gran territorio nacional, no solamente Chiloé, donó 2.000 PCR gratuitos. Ellos tienen una maquinaria biotecnológica dentro de sus plantas de procesamiento, por lo tanto tienen sus propios laboratorios, tienen su propia capacidad de testeo, y también
se han lavado la imagen en las postas rurales, donde tienen principalmente instalados sus cultivos de chorito y de salmón, que son como las dos industrias extractivas que más están presentes en el territorio chilhueño, que va un poco de la mano igual con una pregunta que leí ahí de Raúl, que aprovecho de mandarle saludos, que es bien, es bien triste el panorama con respecto a la monoproducción en el territorio y el poder económico y político que se han tenido acá. Nosotras, aquí las agroindustrias también han sanitizado las calles algunas veces, pero solo algunas veces, tampoco ha sido muy significativo. Aquí en Puente Alto al menos yo no he visto participación de empresas o etcétera, pero sí quizás mencionar lo que hizo Luxi hace unos meses cuando donó una gran cantidad de mascarillas, pero lo que debería hacer Luxi no es darnos mascarillas, sino que dejar de contaminar el río Pelambre, ¿cierto? Dejar de contaminar, dejar de construir relaves. Creo que es un ejemplo también paradigmático. Alguien que regala quizás las sobras de su huerto, se hace un poco famoso, pero que por detrás tiene a medio Chile seco. Oye, por acá en Putaendo en realidad se hacen sanitizaciones en los callejones, en todo Putaendo se ha hecho, en todos los, en todas partes, en la zona rural como en la zona centro, pero al parecer esto todo parte por la municipalidad y es gente que tiene tractores, por ejemplo, que ellos están siendo los que, de hecho, nuestros propios vecinos que manejan tractores pasan desanitizando, ese tipo de cosas, pero no tengo claridad. Yo tengo entendido que es la municipalidad lo que lo hace, pero de empresa, no, así como para blanquear imagen, no lo tengo claro. No. La siguiente pregunta va dirigida a Alejandro y es una pregunta sobre como lo que dijiste en la exposición respecto al tema de que se han perdido ciertos territorios, y lo que preguntan es ¿en qué te basas para decir que hay territorios que no podremos recuperar? Ahí sí. Por ejemplo, hay territorios que en el último tiempo se han hecho famosos lamentablemente por llegar a procesos de degradación que han sido casi irreversibles, como la Laguna Culeo, como en Peñuela, como lo que pasa en Caimanes. Y en ese sentido, claro, o sea, son sectores que lo ideal es que se puedan generar procesos de reparación ambiental, pero se entiende que no hay procesos como en el cual podamos nosotros retroceder en el tiempo y volver a tener esos paisajes como existían antes. O sea, los glaciares no se pueden formar de nuevo. Y en ese sentido, al menos de aquí a unos cientos de años más o miles de años más. Y en este sentido, su destrucción básicamente significaría no volver a contar con ellos. Por eso lo más importante, más allá o sea, obviamente un proceso de restauración, es de prevención hacia la destrucción de los ecosistemas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta, o sea, que era la que había hecho mención Cindy, no sé si está ahí. Justo se cayó la señora. Bueno, podemos volver a eso más tarde. Ahora tenemos otra pregunta de... Sí, otra pregunta de Luis Ibaceta que pregunta ¿qué métodos de organización y movilización propone cada uno para las problemáticas de sus territorios?
Ya, bueno, parto nomás. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, nosotros creo que ya estamos con el tema de los métodos o nuevos métodos de organización y movilización. Todos nosotros lo tenemos que hacer. Estamos obligados hoy día a usar el Internet, pero ya de una forma súper extraña para mí esto de los foros y todo. Yo creo que ya es una forma de organización y de crear redes y todo eso. La importancia que tiene que nos mantengamos comunicados de esta forma, yo creo que es la mejor forma que podemos tener para organizarnos y movilizarnos también, y por lo mismo hacemos las campañas que estamos haciendo hoy día, que son una change.org, Putaendo sin minera, y también la de las banderas, que es donde podemos mantenernos un poco más en mantener un poco la distancia y todo eso, a no ser que cayéramos así como en cuarentena total, pero yo creo que así todos buscaríamos alguna forma de mantener esta necesidad de organizarnos y de expresar nuestro descontento, porque no, el descontento que tenemos hoy día no es solamente por la minera, es sobre, por ejemplo, lo que hablaba Cindy, sobre el tema de la salud. No sé, pues yo pienso en Santiago con Alejandro, por ejemplo, que es una comuna, como él decía, súper saturada, donde la gente vive muy hacinada. Nosotros tenemos, yo digo, vivo en la gloria porque vivo en el campo, pero pienso en la gente que vive en esos espacios pequeñitos y de verdad es terrible. Eh, pero yo creo que para responder solamente eso, que necesitamos seguir a partir de este medio que es Internet, buscar todas las posibilidades habidas y por haber, nada más. Muchas gracias. No sé quién quiera continuar. Quizás también este periodo como, entre comillas, de reflexión interna a propósito de todos estos foros que han salido a difusión, escuela, formación, creo que también ha permitido como cachar y mapear todos los compañeros y compañeras que están a lo largo de todo el territorio en estas luchas. Y una cuestión súper importante de aquí al periodo post-pandemia, creo que tiene que ver con reforzar esos lazos de articulación que nos permitan salir mucho más fortalecidos cuando todo esto pase. O sea, con formas de organización, con formas de lucha, con reivindicaciones plurinacionales, con programas. Creo que es un elemento que podemos profundizar en esta jornada un poco más interna que estamos teniendo. Sin movilización en la calle, pero con harta movilización vía redes sociales. Cindy o Marileu, ¿quieran? Bueno, yo creo que también las formas que se van desarrollando, de formas que se van retomando, como son las ollas comunes o comprando juntos, también estas nuevas formas de producir que se están volviendo a tomar, que es colectivas. Con nosotros con la escuela tuvimos un terreno de manera colectiva que hicimos un banco de semillas y que ya tuvimos una temporada de semillas y que vamos a poder intercambiar. Y esas son otras formas de organización que van además ayudando a rehacer este tejido social que que está tan dañado y que es necesario que las personas nos reencontremos desde lo más cotidiano y básico, que es la alimentación, que no puede seguir siendo ultraprocesada y que tiene que ser de un lugar próximo. También se generan otras formas que los canales cortos de comercialización que son importantes, que son políticos, organizativos, pero también son económicos.
Sí, bueno, yo como complementando nomás a lo que mencionan los chicos y las chicas, yo creo que poder de alguna manera masificar también estas formas de comunicarnos, dar a entender también de que la distancia es solamente física, pero que la distancia social debe ser más estrecha que nunca, tratar de volver a retomar las organizaciones que se levantaron en torno a la revuelta popular del 8 de octubre. Eh, Siento que esta pandemia igual nos dio la posibilidad de ver la salud desde otra perspectiva y siento que ahora más que nunca hay un enraizamiento entre todas las luchas. Todas las luchas son salud y todas las luchas son socioambientales también. El trabajo tiene que ser en torno a ello y, y poder de alguna manera también autoformarnos. Eh, Entre nosotros mismos hay hartas experiencias que nos permiten aprender de los distintos territorios, de cómo se han levantado. Esta es una de esas instancias que nos permiten también aprender entre todas y todos y poder empezar a construir el mundo que queremos. Muchas gracias. Antes de que pasemos a las últimas preguntas, había una pregunta de Raúl que era sobre el tema de, en particular para Cindy, sobre el tema de esa, de las empresas extractivas de Chiloé. Entonces no sé si querrías profundizar un poco más en eso, ya que está como la duda. Bueno, sí, como comenté, no sé qué más podría decir, la verdad. Hay mucha incertidumbre entre los trabajadores y las trabajadoras. Claramente, el ambiente, o sea, que una empresa en este minuto, en este contexto a nivel nacional, esté trabajando normalmente, claramente es un riesgo, no solo para las personas que trabajan ahí, sino que para sus familias. Hoy en día la salud, o sea, la educación también está paralizada. Aquí tenemos mucha población rural que no tiene acceso a Internet y que hay niños que no tienen el respaldo de sus padres para también apoyarlos en ese proceso pseudo educativo que intenta de alguna manera plasmar el Ministerio de Educación. Hay muchas profesoras y profesores que han tenido que generar un doble esfuerzo en ir a los hogares a entregar guías porque sus padres no están en sus casas, porque siguen trabajando en las empresas extractivas. Entonces, soy muy pesimista con respecto a cómo evalúo el funcionamiento de las empresas extractivistas y el contexto del COVID, siendo que uno de los principales riesgos es la aglomeración y la circulación de las personas en el territorio. Eso. Muchas gracias. Ya, la última pregunta, o sea, la penúltima pregunta es una que hizo Roxana hace poquito, que es sobre la educación. Dice, desde el punto de vista educacional, ¿sienten que hace falta entregar a los niños y jóvenes herramientas que los lleven a tener más conciencia ambiental? Y después complementó la pregunta con ¿qué metodologías proponen para una educación ambiental? Verónica, ¿quieres partir? A ver, ¿sí? ¿Puedo partir? Yo creo que las herramientas están. El problema es que no, en la educación formal no se entregan, pero yo creo que hoy día existen montones de formas y métodos en los que podemos hacer que nuestros niños hoy día logren tener conciencia ambiental. A partir de las artes, a partir de la cocina, a partir de un huerto pequeño, un huerto familiar, comenzar a enseñarle a los niños
que a partir de, no sé, de una pequeña semilla nace la vida, no sé, a partir de que cuando se lava los dientes no deje correr el agua, de que hay que cuidar el agua, pero no solamente que él cuide el agua, sino que tenga conciencia de que hay depredadores como estos monstruos de los que yo les hablaba adelante, que lamentablemente estos monstruos están en todo Chile hoy día, en todo el mundo, y que son depredadores del agua, y no solamente del agua dulce, porque hoy día se depreda el agua salada. Hoy día vemos cómo las mismas mineras desalinizan el agua, y eso hay que írselo contando a los niños para que ellos también vayan entendiendo y comprendiendo de qué forma este mundo que nosotros hemos ido creando como humanos, lo estamos transformando en un basural, en zonas de sequía, de sacrificio, para que ellos logren en su interior comprender que ellos son y tienen que hacer algo, porque por nuestra responsabilidad, hoy día ellos se van a ver afectados y a futuro también. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de entregarle todas las herramientas posibles, en las metodologías están las formas, en cómo podemos hacer que un niño piense, en la lectura, no sé, hay tantas formas. Yo de verdad creo y siento que para mí personalmente, porque soy actriz y trabajo con niños, soy pedagoga teatral, creo que es súper necesario que a partir del arte, por ejemplo, nosotros seamos capaces de sensibilizar a nuestros niños, y no solamente a los niños, sino que a los adultos, a los padres, para que ellos tengan conciencia, y esa conciencia no solamente la dejen para ellos, sino que la puedan regar, extender, ser más solidarios con nuestros saberes. Eso. Muchas gracias, Verónica. ¿Quién quiere seguir con esta pregunta? Yo quisiera mencionar algo, que yo creo que una parte del proceso como de educación es lo que señala Verónica, y creo que otro que quizás es más crudo, que es que la realidad se ha impuesto a esta generación de niños que está viviendo una pandemia. O sea, nosotros como generación no nos ha tocado vivir una crisis de tal envergadura, y los niños creo que son súper conscientes de lo que está pasando. En ese sentido, este tomar conciencia no solamente se da a través de procesos como de educación, sino que también se da a través de procesos de experiencias reales que están viviendo los niños en este momento. O sea, ellos son conscientes de lo que está pasando, de que hay un virus, de que hay problemas ambientales. Yo creo que eso, la experiencia real como que va a reforzar y se va a potenciar, sobre todo con todos los elementos que señalaba la Verónica, para una generación que yo creo que ya está pensando de una forma distinta a nosotros, porque ellos están viendo que hay un riesgo de que si seguimos viviendo así, no está garantizada la vida. Muchas gracias. Cindy o Marileu, ¿quieren seguir como complementando esta idea? ¿No? Sí, creo que se debería complementar esta educación ambiental con un sentido también de la educación más popular, que en la educación este paradigma también está de dominación, está traspasado a la forma de educar, y que se tiene que repensar las maneras de educación y que sean contingentes a la diversidad de personas que somos, y no intentar estandarizarnos como animales de ganado como siempre está haciéndose. Muchas gracias, Marileu. Ahora quisiéramos cerrar con una pregunta compuesta, y también invitarlos a hacer un cierre de su presentación con
con la respuesta a esto. Entre la complejidad histórica y actual, ¿cómo hacen para preservar la salud, la esperanza y la convicción ante la incertidumbre y el miedo que se han posicionado en diversos sectores sociales? ¿Qué mensajes podrían entregar a las personas que, por decir, no creen que los cambios son posibles? Ya parto yo. Más pregunta. Parto. La media pregunta. Yo creo que a medida, durante todo el foro, como que hemos ido dando algunos indicios de lo que nosotros pensamos, de lo que yo personalmente... Ahí volví. Alguien me está... Oh. No, ¿me escuchan? ¿Me escuchan o no? Sí. Ya. Yo creo que... se me olvidó la pregunta. No, ya. Creo que los indicios que necesitamos es como reconstruir es como volver atrás, es como reconstruir nuestra vida. Yo de verdad no siento miedo, pero no como ese temor de que que la pandemia no sé, va a terminar con todo. No pretendo, no quiero pensar eso. Creo que estoy como súper consciente de que aquí nosotros tenemos que ser capaces de mantener la esperanza, mantener la solidaridad, mantener la felicidad, porque todavía creo que tenemos la posibilidad de llegar a lo que nosotros queríamos llegar en abril, que se nos corrió para octubre y ahora no sabemos si vamos a llegar o no. Yo tengo la certeza de que vamos a salir de esto y de que vamos a salir a lo mejor medios cojos, porque la economía, todos sabemos que está compleja. Yo personalmente estoy sin trabajo, pero creo que si le echamos mano a todas esas cosas que nos entrega hoy día la sabiduría de nuestros abuelos y la enseñanza que nos han dejado todos estos horrores que hemos estado viviendo últimamente después del estallido social o de la revuelta social, que me gusta más. Yo creo que hemos ido fortaleciéndonos como personas y tenemos que ser capaces. Sí, yo creo que si aguantamos la revuelta social como revoltosos, yo soy una revoltosa dentro de la revuelta, creo que puedo llegar a superar muchas cosas y muchas barreras. No le tengo miedo a la pandemia ni a la economía. Yo creo que somos capaces de salir adelante y de seguir viviendo y entregando todo lo que podemos entregar a la sociedad. Eso. Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Cindy, ¿iba a hablar? Dale nomás, después yo. Yo creo que hay muchos sectores políticos que se van a querer alimentar del miedo, de la crisis, del desempleo. Ya lo estamos viendo, ¿cierto? Como mostrando en los primeros minutos de los noticiarios la delincuencia. Creo que es un elemento que hay que tener cuidado, porque de ese miedo se alimentan grandes monstruos, como decía la compañera Verónica, ¿cierto? Nos van a hacer pelear entre nosotros, entre nosotras también, entre el último contra el penúltimo. Y en ese sentido creo que ese miedo solamente se puede superar en tanto seamos capaces, y esto es una tarea súper titánica, creo yo, pero de plantear una alternativa. Creo que la mejor solución al miedo
y a la incertidumbre, es una alternativa concreta, real, mostrar caminos, mostrar pasos, mostrar logros, mostrar triunfos, que un poco alimenten esa esperanza de que hay algo que se puede construir, no solamente que se debe, sino que se puede. Y en ese sentido, claro, una tarea gigante, pero requiere de articulación, de lucha, de organización, de estos foros, de las reuniones, de salir a la calle, de organizar el territorio de las múltiples formas en las cuales se ha organizado. Eso. Bueno, yo complemento la respuesta a esta larga pregunta. Bueno, como experiencia muy personal, yo creo que una de las cosas que me ha servido para preservar mi salud es poder comunicarme constantemente con quienes sé que están con dos luchas. Las luchas que son del diario vivir y también las luchas que son del cambio de paradigma, de las luchas y las resistencias. Yo creo que es muy bonito comenzar a vernos entre nosotros y nosotres, ver la fuerza como individual y colectiva que podemos tener incluso en contextos como esta pandemia. Es increíble la capacidad creativa, la fuerza que tenemos como para poder seguir comunicándonos. Yo a los cabros de Agua y Soberanía los conozco hace caleta de años y es muy bacán poder estar aquí nuevamente desde un territorio terriblemente distinto a miles de kilómetros y poder estar ahora conversando, sabiendo en qué están, sabiendo que siguen haciendo cosas y bueno, por acá yo me sigo adaptando a otras formas de organizarme también, respetando los tiempos, los ritmos y las fuerzas que hay aquí en el territorio, entendiendo también de que yo vengo de formas de vida completamente distintas. Siento que a pesar de que es un periodo bastante complejo, sé que pueden salir cosas buenas en la medida que nosotros sepamos comunicarnos y tampoco, o sea, y también viéndonos entre nosotros, apoyándonos entre nosotros y nosotros, entendiendo de que no todos somos sin jugar el papel de superhéroes y superheroínas, sino que manteniendo la salud también dentro de nuestras organizaciones, nuestros hogares y también hacia afuera. Yo soy una convencida de que desde lo pequeñito, desde el hogar, desde el amorcito, de la ternura, igual podemos seguir construyendo lazos que van más allá solamente de la organización, sino que son lazos de confianza también, con quienes uno va construyendo y sabe que va a poder contar. Eso. Muchas gracias. Marileu. Sí, bueno, pensando en cómo no perder la esperanza y continuar la lucha, lo primero que se me viene a la cabeza es hacer un recuento histórico de que este sistema patriarcal que antecede al capitalista es finalmente un segundo en la historia de la humanidad, es una proporción de tiempo muy corta y que más en la sociedad han existido, en la sociedad en la humanidad, otras sociedades que han sido matriarcales, que han tenido otras formas de organizarse, otras formas de vivir. Entonces creo que esa es mi principal fuente y que creo que es preferible vivir intentándolo que estar sentada esperando que las cosas que no pase nada. Entonces creo que, y porque también me emociona tanto esta dimensión más gigantesca del tiempo, hasta la dimensión más mínima, que puede ser la germinación o el ciclo de la vida de una planta, que es mucho más inferior. Creo que en esa belleza cotidiana es donde podemos romper la crueldad de este sistema opresor. Muchas gracias.
agradecer a Cindy, Verónica, Marileu y Alejandro por darnos esta fracción de su tiempo y de sus experiencias en el territorio. Gracias por participar de este conversatorio. Queremos también hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo a que sigan las redes sociales de Agua y Soberanía, nuestro Facebook y nuestro Instagram, porque vamos a tener más actividades como esta. Así que esperamos que se puedan sumar a las futuras actividades. Y también queremos hacer una invitación especial para este sábado 16, que a las 5:30 de la tarde vamos a tener una asamblea abierta, obviamente virtual, para poder, como por si quieren participar y conocer más del trabajo de la asamblea. Así que muy invitados todos a seguirnos y a participar de la asamblea. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Chao. Gracias, Chao, chao. gracias. Y seguir luchando. Chao. Chao. Ahí creo que se salió ya el... No, sigue el vivo.